A Dios damos gracias porque el 8 de octubre del año 468 le otorgó la vida eterna a Santa Pelagia, que con su ejemplo y valor nos muestra el camino de un verdadero seguidor de Cristo. Santa Pelagia de Antioquía vivió en el siglo V en Antioquía, donde llevaba una vida de lujos y excesos, destacándose por su belleza y sus sensuales danzas. Era conocida como Margarita, una referencia a su valor como gema preciosa, probablemente por las joyas que usaba, ya que a menudo solo se adornaba con collares de perlas. Su gran belleza era reconocida por todos en Antioquía. En el año 453, mientras participaba en un concilio provincial, el obispo Nono, un antiguo ermitaño que había sido nombrado obispo de Edesa y luego transferido a Heliópolis en Siria, la encontró. Al escuchar sus palabras y reflexionar sobre su vida, Pelagia experimentó una profunda transformación espiritual. Abandonó su vida anterior, se arrepintió sinceramente y pidió ser bautizada. Después de su bautismo, renunció a su vida de placer y adoptó una vida de penitencia. Según la tradición, para dedicarse completamente a su nueva vida de santidad, Pelagia se disfrazó de hombre, adoptando el nombre de Pelagio. Vivió como ermitaña en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, donde se cree que falleció en el año 468. Su historia ha sido recordada como un símbolo del poder de la gracia divina y la posibilidad de redención para todos, sin importar cuán alejados se encuentren de una vida piadosa. Prepárate para conocer la vida de esta santa que se ganó un lugar en la historia de la Iglesia Católica. Según la tradición, Pelagia de Antioquía fue una actriz y cortesana muy destacada en la ciudad, conocida por su vida lujuriosa y por ser pagana. Una persona impura que Jesucristo vino a rescatar. Su belleza y el modo de vida que llevaba no solo le atraían a multitudes, sino que, según las creencias cristianas, también causaban la perdición de muchas personas, seducidas por sus encantos y su forma de vivir. En el mundo grecorromano, el teatro estaba frecuentemente asociado con la inmoralidad, ya que los actores y actrices a menudo eran percibidos como figuras de adúlteras y libertinaje. Estos espectáculos no solo ofrecían entretenimiento, sino que a menudo también promovían valores y comportamientos contrarios a las enseñanzas cristianas, como la sensualidad y la ostentación, lo que representaba una amenaza espiritual en la visión cristiana de la época. Pelagia, como actriz y cortesana, encarnaba este estilo de vida que el cristianismo primitivo veía con preocupación. A pesar de esta vida marcada por los excesos, la intervención providencial de Dios, a través del encuentro con el obispo Nono, dio lugar a su arrepentimiento y conversión radical. La historia de la conversión de Santa Pelagia relata un momento decisivo en su vida. Según la tradición, su curiosidad la llevó a entrar en una reunión de cristianos, donde escuchó al obispo Nono predicar sobre la inmensa misericordia de Dios. Profundamente conmovida por sus palabras, Pelagia sintió un llamado interior a abandonar su vida pasada, aunque quiso rezar no pudo, porque ya no recordaba cómo se hacía. Sin embargo, tomó el firme propósito de dejar su anterior vida. Conmovida por el mensaje de salvación y el ejemplo de Cristo, quien no desdeñó a las mujeres pecadoras, Pelagia tomó la firme decisión de cambiar su vida. Es entonces cuando escribió una carta al obispo Nono, revelando su deseo de encontrar consuelo en Dios. En su carta, expresaba la esperanza de que, a través de las palabras del obispo, pudiera obtener la gracia y el perdón de Jesucristo. Al santo discípulo de Jesús, he oído decir que tu Dios bajó del cielo a la tierra para salvación de los hombres. Él no desdeñó hablar con la mujer pecadora. Si eres su discípulo, escúchame. No me niegues el bien y el consuelo de oír tu palabra para poder hallar gracia, por tu medio, con Jesucristo, nuestro Salvador. El obispo Nono, respondiendo a este sincero arrepentimiento, la bautizó, y así Pelagia inició su nueva vida dedicada a Cristo, renunciando completamente a su pasado y abrazando una existencia de penitencia y devoción. Fue finalmente convertida a Cristo y bautizada por un obispo llamado Nono.
Después de su conversión, Pelagia repartió todas sus riquezas entre los pobres, liberó a sus esclavos y, abandonando su vida anterior, se vistió con una simple túnica. Decidió dejar Antioquía y trasladarse al Monte de los Olivos en Jerusalén, donde se dedicó a la vida de ascetismo. Allí, construyó una pequeña celda y vivió en aislamiento durante 3 o 4 años, dedicándose completamente a la oración y la penitencia. Para protegerse y evitar ser reconocida, Pelagia adoptó un nombre masculino, Pelagio, y ocultó su verdadera identidad como mujer. Durante el concilio de Antioquía, un diácono la visitó, sin sospechar que el ermitaño era en realidad una mujer. Al poco tiempo de su regreso, encontraron a Pelagio muerto, probablemente debido a su estricto ascetismo, que había debilitado su cuerpo al extremo. Su aspecto estaba tan demacrado que no era reconocible como la mujer que había sido en su vida anterior. Al prepararse para ungir su cuerpo con mirra, se reveló la verdad: el supuesto ermitaño era en realidad Pelagia. Este descubrimiento recuerda a la historia de María de Egipto, otra figura cristiana que, al igual que Pelagia, había ocultado su identidad para dedicarse a la vida monástica. Pelagia fue enterrada el 8 de octubre de 468 en su celda en el Monte de los Olivos. A pesar de los esfuerzos de los santos patriarcas por mantener en secreto su verdadera identidad, la noticia se extendió, y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. A lo largo de los años, devotos de lugares tan distantes como Jericó y el Valle del Jordán han acudido a venerar sus reliquias, lo que consolidó su legado como un símbolo de arrepentimiento y redención. Actualmente existe una confusión, ya que en el sermón del año 390, San Juan Crisóstomo menciona a 2 santas con el nombre de Pelagia de Antioquía. Una de ellas era una virgen que sufrió el martirio durante la persecución del emperador Diocleciano por negarse a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Esta figura representa el coraje y la fidelidad a su fe cristiana en medio de la represión y la violencia del Imperio Romano contra los cristianos. La segunda Pelagia, que también aparece en el sermón, fue una actriz y prostituta de Fenicia, posiblemente de la ciudad de Heliópolis, y era famosa por su belleza y estilo de vida disoluto. Según el relato de San Juan Crisóstomo, esta Pelagia era bien conocida por haber seducido al hermano de la emperatriz, lo que podría referirse a Eusebio o Hipatio, hermanos de Eusebia, la esposa del emperador Constancio II, quienes vivieron en Antioquía. Sin embargo, a pesar de su vida de pecado, esta Pelagia se convirtió al cristianismo en nuestros días, lo que indica que su historia de redención fue reciente para Crisóstomo. El relato de su vida y conversión tiene claras referencias a la lucha espiritual en la que el prefecto y algunos de sus soldados, que intentaron atraerla de nuevo a su vida anterior, desempeñan el papel de tentadores, una figura que a menudo se asocia con Satanás en la geografía cristiana. Su historia combina elementos de otras narrativas hagiográficas, como los relatos apócrifos de María Magdalena, destacando temas comunes de arrepentimiento, salvación y lucha contra las tentaciones. En cuanto a los tributos, Pelagia, la actriz y cortesana convertida, fue recordada como un símbolo de la capacidad del ser humano para el arrepentimiento y la transformación espiritual. Su figura también sirvió como un ejemplo para los cristianos de la época, mostrando que incluso aquellos que parecían más alejados de la gracia divina podían encontrar salvación. Este mensaje fue un tema recurrente en las enseñanzas de San Juan Crisóstomo, quien celebraba el poder de la misericordia de Dios para cambiar incluso las vidas más perdidas. Su conversión, sin embargo, ilustra la posibilidad de redención incluso para aquellos considerados más alejados de la virtud. La transformación de una mujer que había vivido en la cúspide de la fama y la lujuria, rodeada de admiradores y riquezas, en una penitente devota fue vista como un triunfo espiritual y un claro ejemplo del poder transformador de la gracia de Dios. Esta historia también refleja cómo la Iglesia primitiva consideraba el rechazo del mundo del espectáculo y de los placeres terrenales como un acto de renuncia a las tentaciones del pecado, valorando la vida ascética y la búsqueda de la santidad como el camino ideal hacia la salvación.
Pelagia, al abandonar su carrera y riquezas y adoptar una vida de penitencia, ejemplifica la forma en que la Iglesia veía la necesidad de apartarse de las seducciones mundanas para alcanzar la verdadera virtud.